Bueno, el presidente López Obrador fue directo en este punto en el que habla de este contubernio, de una venganza política de ya esta pareja unida entre María Eugenia Campos Galván y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues, que quedó marcado por dejar endeudado a Chihuahua, por enriquecerse de manera brutal con el dinero público. Entonces, ese es el marco en el que estamos, en este caso de Javier Corral, al que se suma el hecho de que este intento de detención por parte de la Fiscalía de Chihuahua en la Ciudad de México, pues intentó hacer un espectáculo transmitido en vivo y a todo color por televisiones de cadena nacional. Para hablar de todo esto, le damos la bienvenida al propio Javier Corral a este espacio de Café y Noticias. Javier, muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos la entrevista. Al contrario, Daniela y Perla, yo soy el agradecido por la oportunidad del espacio para conversar con ustedes y con todo el amplio público que sigue este programa. Aquí en Sin embargo, muchas gracias. Pues muchas gracias por atender la videollamada y empezamos con esta entrevista porque hay muchas preguntas, hay todavía mucho que quisiéramos esclarecer y también para la audiencia de aquí de estos programas y estas transmisiones, Javier. Entonces, cuéntenos qué fue lo que sucedió ayer, porque tenemos la versión que se televisó el día de anoche, el miércoles, con todo este intento de detención que vimos en un bar de la colonia Roma. Entonces, quisiéramos saber desde su punto de vista, siendo también la persona a la cual buscaban detener, qué fue lo que sucedió el día de ayer en este lugar de la colonia Roma, Javier. Bueno, Perla, a mí me parece que este primer componente que tú comentas es muy importante destacarlo, porque efectivamente los agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, a la par que trataban o intentaban ejecutar esa orden de aprehensión, filtraban y tomaban video para hacérselo llegar de manera exclusiva en el momento a Ciro Gómez Leiva, haciendo un evidente montaje mediático del intento de detención. De hecho, hubo incluso una transmisión en vivo, porque la discusión entre estos agentes y un servidor y la doctora Munadora Buchaín, que me acompañaba en el restaurante, pues duró un tiempo. No es sorpresivo para mí, no resulta, vamos a decir, asombroso que Ciro Gómez Leiva se preste a este manejo, a estos manejos. Lo ha hecho a lo largo de mucho tiempo en mi contra, por la afinidad, la amistad indiscutible que Gómez Leiva tiene con Manlio Fabio Beltrones. Bueno, simple y sencillamente hay que recordar que cuando lamentablemente el propio Gómez Leiva sufrió un cobarde atentado contra su vida, terminó refugiándose en la casa de Manlio Fabio Beltrones, de quien ha reconocido que es uno de sus mejores amigos. Y ayer no dudo que esta operación policíaca que se convirtió en mediática, pues tiene el componente de Beltrones. ¿Por qué? Porque este intento de detención, Daniela, Perla, es uno más de los esfuerzos que María Eugenia Campos, en alianza y complicidad con César Duarte y Manlio Fabio Beltrones, hacen para pues tratar no solamente de desprestigiarme, de calumniarme, descalificarme, sino para descarrilar mi llegada al Senado de la República. Pretendían trasladarme a Chihuahua, ejecutando ellos directamente una orden de aprehensión sin la autorización de la Fiscalía de la Ciudad de México, que incluso pues el propio fiscal que se hace presente en el lugar de los hechos confirma que ellos no han autorizado la colaboración, de hecho que la han rechazado, y precisamente por eso se frustra esta intentona que insisto, es parte de esta persecución política. El presidente López Obrador lo ha dicho muy claramente, como lo acabamos de escuchar, que esto es una respuesta a la acción que nosotros llevamos a cabo en el gobierno de Chihuahua, en lo que se conoció como la Operación Justicia para Chihuahua, un megaproceso penal en contra de la corrupción de César Duarte y sus cómplices, entre los que están, evidentemente, María Eugenia Campos y Manlio Fabio Beltrones. Digo María Eugenia Campos porque hay que recordar que ella fue parte
de la nómina secreta de César Duarte. Ella recibió de manera ilegal 10 millones de pesos que se logró documentar, por lo que fue vinculada a proceso. Y Beltrones, pues es el actor principal de la Operación Zafiro, este desvío multimillonario de recursos públicos que se hizo desde distintos estados a campañas del PRI, cuando este era el presidente nacional, a través de uno de sus brazos derechos, que es Alejandro Gutiérrez, más conocido como La Coneja. Por eso se han unido. Ahora Duarte, Daniela, Perla, está libre, se pasea impunemente por Chihuahua, haciendo ostentación de la protección que goza, acudiendo a fiestas, tomándose selfies, porque Maru Campos lo liberó. Y ese es el mundo al revés que he estado señalando. Un mundo al revés en el que María Eugenia Campos libera a Duarte y a mí me quiere encarcelar. O sea, me quieren encarcelar por haber combatido la corrupción, porque estoy absolutamente seguro que no hay ningún sustento, que no hay ninguna base que me pueda acreditar a mí la comisión de un ilícito, de un desvío. Yo nunca he actuado así. Me he conducido como un gobernante honesto a lo largo y como un legislador honesto a lo largo de toda mi carrera política. Sin embargo, me quieren empatar los cartones y de pasada, pues si logran impedir mi llegada al Senado de la República. Hay un texto que se publica esta mañana en el periódico El País del periodista Cédric Raziel, en el que habla de una serie de intentos por detenerlo, unos pues un poco aparentemente más legales que otros. Hablaba que desde el día de la elección, el pasado 2 de junio, se estaban preparando elementos de la Fiscalía para detenerlo. También habla de episodios en el que quizá querían capturarlo y después aparecerlo en Chihuahua diciendo que había usted entrado casi de manera ilegal a la entidad y ahí habían aprovechado para detenerlo. ¿Es verdad esto que ha estado ocurriendo? Esta persecución, el estar esperando escenarios para poder mostrar ante medios de comunicación una detención, pues como la vimos ayer en ese intento muy espectacular, muy para medios de comunicación, Javier. Bueno, he leído el reportaje de Cédric Raziel y pues efectivamente en términos generales tiene información muy valiosa. Y información cierta además, ¿no? Este es un tema que se fue sabiendo por los intentos que querían hacer los agentes, los policías de la Fiscalía Anticorrupción directamente en semanas anteriores, ya digamos, sin incluso ingresar un oficio de colaboración como el que se ingresó el día de ayer, porque eso es lo que ingresaron, un oficio de colaboración. Uh-huh. Incluso debo decir que, en efecto, nos enteramos que el día de la elección en Chihuahua, el 2 de junio, pretendían hacer una detención, o tuvimos información, pues, de quienes nos dijeron. Para mi fortuna, pues yo tenía compromisos de medios en la Ciudad de México el día de la jornada electoral. De hecho, a mí el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum me pidió atender algunas entrevistas con medios internacionales el día de la jornada. Y entonces yo tuve que quedarme en la Ciudad de México. Por cierto, voté en una casilla especial en la que me tardé horas en votar. Eso me impidió ir a Chihuahua. Sin embargo, luego me di cuenta por una información que me llegó que me estaban tratando de esperar allá. Entonces, lo quisieron hacer siempre de manera directa, ejecutar ellos siempre de manera directa la orden de aprehensión o esta orden de aprehensión. Y para eso tienen a los jueces a su disposición, para en cualquier momento pedirles una orden de aprehensión. En Chihuahua, el Poder Judicial está totalmente cooptado por César Duarte y por María Eugenia Campos. Y luego supimos de gentes que el propio Duarte había puesto para seguirme en la Ciudad de México. Hubo información muy relevante sobre ello. Y en ese sentido yo empecé a tomar una serie de precauciones
Ayer quisieron sorprendernos con un oficio entre dependencias de la propia Fiscalía. Uh-huh. Nosotros, bueno, yo inmediatamente revisé el primer documento, luego lo revisó Munadora Buchaín, nos dimos cuenta que no había tal autorización y les dijimos que ese era un acto ilegal. Y de hecho los policías, conscientes de la ilegalidad que estaban cometiendo, se fueron como replegando poco a poco. Yo pude hacer incluso nerviosos, tartamudeando. Nunca nos supieron explicar el tema de la autorización. Y fue muy fácil llegar a eso, porque lo primero que yo pregunté es quiénes son los agentes de la Fiscalía de Justicia, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que los acompañan. Y no había uno solo. Todos eran de Chihuahua, de la Fiscalía Anticorrupción, y nadie era de la Ciudad de México. No había ninguna personal colaborativo en ese acto. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a discutir. Yo mismo empecé a hacer llamadas. Las primeras llamadas que hice pues fue a mis abogados, quienes me dieron información de si constaba tal documento, tal. Les dije, no consta. Y me dijeron, no, eso es ilegal, no lo puedes aceptar. Luego se logró comunicar la doctora Munadora Buchaín, que me acompañaba en ese momento, con la Fiscalía de la Ciudad de México, y al rato llegó personal de la Fiscalía. Y el propio fiscal, el encargado pues de la Fiscalía, se apersonó al restaurante, y él mismo les respondió ahí a los policías de Chihuahua pues que ni siquiera se había autorizado esa colaboración. Mira, es un intento que hemos logrado hacer fallido, pero también hay que decirlo, es un intento de privación ilegal de la libertad, es un abuso de autoridad, y por ello ya presenté una denuncia en contra de la gobernadora María Eugenia Campos y de quien es su pelele, porque en realidad así lo trata como un empleado, al fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, a quien efectivamente lo puso para esto, para estas cosas, para cobrar una venganza que María Eugenia Campos tiene en su cabeza y en su plan desde que llegó a la gubernatura. Pretende perseguir a quienes combatimos la corrupción y a quienes la exhibieron en términos de su corrupción en el gobierno de César Duarte. Pues ella fue muy protegida por Duarte, y obviamente pues también está presionada por Manlio Fabio Beltrones, a quien también le guarda pues una lealtad, una alianza. Y un dato que yo quisiera compartirles a ustedes, porque lo entienden perfectamente y porque comprenden la magnitud de esto. María Eugenia Campos ha regresado a la política chihuahuense y a la relación del gobierno con los medios el dispendio de dinero. Una inversión hasta el día de hoy de recursos públicos de 1,100 millones de pesos en publicidad. Con ello, desde hace 3 años, Daniela, Perla, una campaña de desprestigio, de calumnia, de mentiras, una campaña muy agresiva en mi contra para tratar de minar mi imagen y obviamente mi trayectoria en un tema como el que pues yo me he dedicado y ocupado durante mucho tiempo en mi vida, que es el combate a la corrupción. Y todo esto se reencendió cuando la doctora Claudia Sheinbaum me invitó al grupo de los Diálogos por la Transformación, pero particularmente cuando ella me invitó a coordinar dentro de este grupo de trabajo el tema anticorrupción, un gobierno honesto y combate a la corrupción, a coordinar el plan. Y ahí nació una inquietud y un nerviosismo en muchos de estos actores. Empezaron a hacer proyecciones incluso de que yo iba a tal o cual cargo, y ahí arreció no solamente las campañas de desprestigio, sino empezaron los procedimientos administrativos y penales a activarse
Hay que recordar que hace unas semanas, me iniciaron un procedimiento administrativo en la Secretaría de Función Pública, dizque por enriquecimiento ilícito y por defraudación fiscal. Dicen que no declaré en mi declaración patrimonial un terreno de 277 metros que tiene un valor catastral no mayor a 200,000 pesos, y que yo no soy el propietario porque no tengo aún perfeccionada la propiedad, pero sí soy el poseedor por un contrato de promesa de compra-venta, pero eso no me hace a mí propietario del terreno y por eso no lo declaramos, y porque además no está escriturado a mi nombre. Todavía falta ahí, está sub judice una parte de la propiedad de ese terreno, está pendiente de resolverse, y por eso mismo no fue escriturado, y por eso mismo yo no lo declaré, pero no que lo estaba ocultando. Ese es uno de los terrenos más públicos en el estado de Chihuahua porque fue motivo de mucho golpeteo mediático. Entonces, pues estamos viviendo las consecuencias de el mundo al revés, ¿no? Los corruptos libres, gozando de impunidad, María Eugenia Campos protegiendo a Duarte, a Beltrones, y buscando encarcelarme a mí. Creo que el día de ayer lo que vimos fue este punto álgido de toda esta historia que ya nos está contando, ¿no? De cómo empieza también este intento por detenerlo el pasado 2 de junio con estos avisos que ya le habían dado a usted. Entonces, también en ese sentido, ¿cómo usted se protege hablando quizás con Claudia Sheinbaum, con la actual administración? Porque incluso en este texto que mencionábamos hace un rato de Cédric Raziel del periódico El País, hace referencia a que tenía un guardia usted escoltándolo. Entonces, ¿cómo llega también esta seguridad y cómo ha sido la colaboración con la actual administración y la administración que viene, que es la de la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, pues yo en primer lugar tengo que agradecer muy enfáticamente el respaldo que en esta hora y en este momento tan complicado me ha dado la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos estado en comunicación, le he explicado la arbitrariedad, la ilegalidad, y he sentido su cercanía y su afecto en este momento. Y por supuesto, reconozco pues el apoyo que me brindó cuando hace unas semanas, precisamente a propósito del procedimiento administrativo, pues ella con toda claridad señaló que se trataba de un asunto político de la gobernadora, y que en todo caso yo explicaría, como lo hice en un video el 10 de julio, un video amplio que ha circulado profusamente, donde explico de qué se trata. Yo adelanté que esta persecución tenía como propósito terminar en procedimientos administrativos y penales, iniciados a casi 3 años de que dejé la gubernatura, en el momento en el que estoy a 2 semanas o 3 semanas de protestar como senador de la República. Pues por supuesto también el apoyo del presidente López Obrador. A ver, el presidente López Obrador una y otra vez me ha manifestado su respaldo. Esta mañana lo ha hecho con una claridad meridiana, porque ha colocado las cosas como son. O sea, es un asunto de una persecución política descarada, cínica, abierta, una venganza, un odio ya enfermizo en la gobernadora, y un pacto entre Duarte y ella para actuar en contra mía. A Duarte lo libera, le da todo tipo de protección, y a mí me tiene una campaña mediática de persecución brutal y ahora también penal. Y bueno, efectivamente, cuando tuvimos información de todo lo que querían hacer directamente, una especie de secuestro aquí en la Ciudad de México para tratar de presentar la detención como realizada en Chihuahua, por supuesto que se confirmó la información, se estuvo revisando la información, y debo decirles que a mí se me ha brindado protección precisamente para evitar un acto de arbitrariedad, una detención ilegal, ¿sí? Y en ese sentido me he mantenido con una protección importante. Sin embargo, ayer, pues simple y sencillamente
fuimos Muna y yo quienes enfrentamos la situación. Muna Dora Buchaín, debo decirlo, con una gran valentía, pero también con una gran expertise, inmediatamente fue a revisar minuciosamente el documento y fue la primera que me dijo: aquí no hay ninguna autorización, así que no te pueden llevar ni vamos a permitir que te lleven, y háganle como quieran. Una mujer increíble, ustedes sabrán que ella no se le va ni una. Ni una, no se le va ni una, Daniela. Ella es muy minuciosa, muy precisa, y bueno, ella fue la primera que me dijo: a ver, Javier, me dijo, aquí no hay ninguna orden, ninguna autorización. Me dijo, están utilizando un documento interno para sorprendernos, porque eso fue lo que quisieron hacer, sorprendernos en realidad, ¿no? Oiga, Para Javier, decir, sobre este momento, justo derivado de toda esta parafernalia en el intento de detención y todo lo desatado en medios de comunicación, se habla mucho de que el fiscal Ulises Lara fue y lo rescató y lo subió a su camioneta. ¿Esto es verdad? ¿Ocurrió así, tal cual como ha estado rondando en cuentas de Twitter, en cuentas de periodistas? a ver, él no fue a rescatarme de una orden de aprehensión. Eso es muy importante decirlo, ¿no? O sea, es bien importante señalar lo siguiente. Él estuvo ahí para confirmar que no había autorización. Incluso ahí públicamente, entiendo que está grabado, él dijo: hemos rechazado la colaboración, ni siquiera se ha autorizado. Entonces, él hace eso. Y ahí ya los agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno del Estado se empiezan a replegar. Y de hecho ellos ya quedan un poco al margen. Lo que pasa es que llegó muchísima gente. Pues oigan, Ciro Gómez Leiva le estaba dando vuelo en vivo y en directo, ¿no? Y entonces llegó muchísima gente. Y debo decirlo, mucha gente en solidaridad. Llegaron muchos amigos. De repente llegaron varios abogados, obviamente mis abogados ya estaban allí, y se hizo un tumulto. Y hubo un momento de confusión, esto hay que decirlo como es, en el que las personas que estaban ahí para apoyarme y para solidarizarse conmigo, pensaban que me estaban llevando. Y entonces ya no me dejaban salir. Y yo ya estaba incluso en cierto riesgo, pues de que ahí fuera a haber algún momento violento. El fiscal fue el que dijo: a ver, permítanme, por favor, yo lo voy a sacar, yo lo voy a llevar, nadie se lo va a llevar ya, nadie tiene, permítanme, yo lo voy a llevar en la camioneta y yo lo saco para que no haya ninguna duda de que va a ser detenido y de que nadie le va a hacer nada. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pues está registrado en muchos teléfonos. Por ejemplo, los policías de Chihuahua estaban filmando desde el primer momento y tomando fotos. Fueron los que le mandaron a Gómez Leiva los videos y las fotos que él subió. Ok, una última pregunta ya de mi parte, Javier. Hace un momento hablaba de lo que está haciendo César Duarte ya libre, ya fuera de la cárcel. O sea, tenemos a un César Duarte que está 100% activo en el gobierno de Chihuahua. O sea, no está descansando después de haber estado en la cárcel e incluso se dijo mucho que tenía problemas de salud. O sea, César Duarte actualmente tiene un papel activo en el gobierno de Chihuahua de María Eugenia Campos Galván. Gobierna con María Eugenia Campos. Más de la mitad de los funcionarios de María Eugenia Campos, empezando por el secretario general de gobierno, son del equipo de César Duarte, son gente de él. Él ha puesto a varios de los principales nombramientos del gobierno de Chihuahua. Es que Duarte la tiene... Daniela, la tiene agarrada por muchos lados. O sea, Duarte le sabe muchas cosas a María Eugenia Campos. Lamentablemente, debo decir que al odio o la venganza que ella misma tiene contra mí, también hay una gran presión de él.
como la impresión de Beltrones, porque fueron los dos personajes centralmente tocados por el megaproceso judicial y penal que llevó a cabo la Fiscalía General de Chihuahua. Son los dos grandes o los dos políticos más importantes que han sido tocados por estas investigaciones. Peña no se pudo porque se fue y luego presentó al final un tipo de amparo en la Corte que lo terminó librando. Pero Duarte está controlando en este momento no solamente una gran parte de los medios. Hay que recordar que Duarte fue que empezó con esta política corruptora de, a través del presupuesto público, controlar un conjunto de medios, y pues fue liberado en una operación de corrupción judicial hace un par de meses. Pasadas las elecciones, recuerden que se esperaron a que pasaran las elecciones y 2 días después de la jornada del 2 de junio lo liberaron. Y eso de que estaba enfermo, pues era puro cuento, como siempre lo dijimos. Pues el gran enfermo goza de gran salud, anda en fiestas tomando cerveza, tomándose selfies. Recientemente asistió a una fiesta de uno de sus personeros, otro de los que fue perseguido y por supuesto detenido por la Operación Justicia para Chihuahua, Enrique Valles, en su casa. Ahí estuvieron, subieron las fotos en Facebook, subieron un video, porque Duarte se ufana públicamente de que a él lo protege Maru Campos. Y claro que lo protege, pues fue su mentor, su patrocinador. Le embarró la mano durante varios años con la nómina secreta, pues la tiene en sus manos. Sí, con este tipo de decisiones queda un poco más confirmada, ¿no? Toda este panorama que nos plantea, y en donde también, hay que decirlo, se suma un personaje que es Manlio Fabio Beltrones. Entonces, desde ese punto también, y ya para concluir esta entrevista que nos ha otorgado Javier Corral, es hablar de este grupo que se está creando en Chihuahua, ya con quizás Manlio Fabio Beltrones del lado de César Duarte y junto con Maru Campos, para tratar de empezar quizás enfrentamiento en el gobierno de Claudia Sheinbaum a través de un personaje como usted, Javier. Pues este grupo se identifica ya como el maruduartismo. Un componente indiscutible es Beltrones. Beltrones está vinculado a estos dos personajes. Y evidentemente todo esto se arreció cuando a mí me pidió la doctora Claudia Sheinbaum que apoyara el plan anticorrupción. Y al final del día todo esto pues, termina siendo también un acto de provocación, de reto al nuevo gobierno. Nuestra presidenta electa, a partir de hoy ya presidenta electa, le entregarán en un momento más la constancia de mayoría, ha sido muy cortés, muy gentil con ella, ha sido como es ella, muy educada, pero sin embargo allá hay la idea de provocar, de retar con esto. No lo digo en una interpretación. Hay una declaración textual de María Eugenia Campos cuando sacan lo del procedimiento administrativo y le preguntan que a qué se debe, y ella dice que lo que ella le mandó a Claudia Sheinbaum fue una alerta para que tuviera cuidado con sus decisiones, para que supiera muy bien qué decisiones tomar con relación a mí. Y luego dijo, bueno, eso lo va a hacer la función pública, pero lo que quiero advertir, dice, es que Corral tiene muchos problemas para que ella piense muy bien a quién invita a su gabinete. Y luego dijo, Corral tiene problemas, tiene una patología muy especial. O sea, una descarada declaración de este ánimo político revanchista, vengativo, pero también de una clara provocación al gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, yo sinceramente me pudo mucho esa declaración porque todo eso termina al final del día pues afectando no a dos personas en su relación, sino
al pueblo de Chihuahua en relación con el próximo gobierno. Yo espero que no sea así. Claudia no es así, no es una persona rencorosa, pero evidentemente que también se trata de una provocación, un reto, pues a quien le coordinó ni más ni menos el programa anticorrupción, a la hoy presidenta electa de México. De esa dimensión es también esta locura, porque es una locura lo que está haciendo, es una locura. Y por cierto, por más control mediático que tenga en Chihuahua o incluso acá algunos medios que puedan maicear, no les da, porque la gente no es taruga, porque saben que se esperaron 3 años para fabricar esto en su desesperación frente a mi llegada al Senado de la República. Que ya sucederá muy pronto. Javier Corral, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos permitió platicar con usted aquí en Café y Noticias y pues quedamos al habla. Muchas gracias. No, al contrario, Daniela, un placer para mí platicar con ustedes. Perla, gracias. Muchas gracias, sin embargo, por la oportunidad y el espacio. Estamos en contacto y por supuesto que yo, cuantas veces me convoquen, por aquí estaré. Gracias, estos micrófonos siempre van a estar abiertos. Gracias. Gracias. Buen día.